Que Dios nos bendiga y nos llene de su divina y santa gracia en esta hora que nos toca realizar el culto así en esta manera, por de acuerdo a los decretos que están en vigencia. Así que los hermanos estaban invitados a que pudieran estar siguiéndonos desde la casa, como ya lo estuvieron antecediendo el hermano Jorgito a través de la alabanza, con el hermano Mario, la hermana Jenny, la hermana Lisa desde su hogar. Ahora aquí vamos a estar trayendo la palabra del Señor, que en esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, del verso 22 al 33. Y le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice en esta hora la palabra del Señor para ustedes y también para mí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tomar, para poder expresar en la palabra, el verso 30, donde dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros, en distintas circunstancias, por allí llegamos a tener miedo, como le pasó al apóstol Pedro. Vemos acá que él, cuando reconoce al Señor Jesús, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dio un mandamiento allí en el verso 29 y dice: y le dijo: ven. Vemos entonces que cuando el Señor da una palabra, Él va a respaldar esa palabra. Esto a cada uno de nosotros nos debe servir como confianza, como fe en lo que el Señor está diciendo. El apóstol creyó inmediatamente a la palabra del Señor y decidido descendió de la barca y comenzó, como el Señor le había dicho, a andar sobre las aguas. Vemos que en esta situación, aunque Pedro era un hombre de mar acostumbrado a ese lugar, sabía que cuando se daban esas circunstancias era muy peligroso aún permanecer sobre la barca. Pero él, confiando en la palabra del Señor Jesús, decidió descender y caminar sobre las aguas. Todos estos problemas, todas estas dificultades que nosotros estamos pasando, se asemeja más o menos a las dificultades que tenían los apóstoles en esta ocasión. ¿Y por qué decimos que se asemejan? El Señor les había dado un mandamiento
de subir a la barca y de ir a la otra orilla. En esto nosotros vemos que la barca no era en la que acostumbraba el Señor a subir, como la barca de Pedro o de Juan, sino que en este caso la barca era de otras personas. Ellos habían dejado sus redes para seguir al Señor. Por eso es que cuando nosotros leemos allí en el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí no hace referencia a los discípulos, que los discípulos sabían que el Señor Jesús era hijo de Dios, sino que por el contrario está haciendo referencia a quienes tripulaban, a quienes eran los tripulantes de la barca y no los pasajeros. Vemos entonces que en estos momentos de dificultades, en estos momentos de lucha, en estos momentos de prueba, lo que mejor nosotros podemos hacer es depositar nuestra confianza en las palabras del Señor. Y allí es donde nosotros vamos a ir en ganancia. Verdaderamente, si nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor, sin mirar las circunstancias, sin mirar alrededor, sin mirar los problemas que pueden llegar a quejarnos, allí podemos estar seguros que nuestra victoria está garantizada. Por más que rujan tormentas, por más que hayan tempestades, por más que hayan luchas, por más que haya pruebas, si nosotros confiamos en la palabra del Señor, vemos que Pedro no decidió por sí solo, sino que le pidió al Señor, Señor, si eres tú, manda. Y vemos que el Señor le concedió. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad en el Señor, que si el Señor nos da una orden, si el Señor nos da un mandamiento, Él va a respaldar esa orden, ese mandamiento que nos había dado, y no va a dejar, por más que ruja el mar, por más que haya tormenta, por más que nosotros le pidamos situaciones que muchas veces pueden llegar a ponernos en peligro, el Señor va a estar presto para socorrernos. Por eso, allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 16, leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos entonces que el oportuno socorro está presto mientras nosotros nos estemos acercando al trono de la gracia de nuestro Señor. El Señor había dicho allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 41 y en el versículo 14, porque ni aun cabello de vuestra cabeza perecerá. Así que, por más que las dificultades parezcan agobiarnos, el Señor tiene una promesa dada a cada uno de nosotros, y si era poderoso para calmar el viento, también va a ser poderoso para cumplir la palabra que el Señor nos ha dado. En esta ocasión, dice que la barca era azotada por las olas del viento, y vemos que aunque los discípulos se hallaban batallando allí y el Señor no estaba, la palabra nos enseña que el Señor se había retirado al monte a orar. Entonces vemos que mientras los discípulos batallaban, mientras los discípulos estaban en inseguridad allí en la barca, el Señor les estaba sosteniendo a través de la oración, que se había apartado al monte para poder estar orando. Lo maravilloso de todo es que aunque nosotros no estemos en la barca y el Señor no esté en el monte intercediendo por nosotros, la palabra del Señor nos hace ver que en nuestras luchas, en nuestras pruebas, tenemos alguien que intercede por nosotros, y ese alguien es el Señor Jesús. Vemos entonces que ellos se encontraban en dificultad allí en medio de la mar, se encontraban en dificultad en las aguas, en las luchas, en las pruebas que estaban pasando. Cuando el Señor Jesús, estando a la diestra de Dios el Padre, Él intercede por cada uno de nosotros, decía el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 34. Nosotros también debemos hacer como hizo Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. También lo sacó el Señor de las aguas y le dio la vida sacándolo de las aguas, porque allí lo había dejado su madre y sabía que el Señor iba a cumplir las palabras que tenía. Sacado de las aguas es lo que significa Moisés, según lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 2 y en el versículo 10.
Entonces, así como él pudo sostenerse como viendo al invisible, es lo que relata el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 27, había el faraón dado una sentencia de muerte sobre Moisés, diciendo que la próxima vez que viese el rostro de Moisés iba a mandar a matarlo. Eso dice el libro de Éxodo, capítulo 10 y versículo 28. Lo que no sabía el faraón es que Dios tenía otros propósitos para con Moisés. No era para que las aguas lo hicieran perecer y no era para que el faraón le quitara la vida, sino que era para que guiara al pueblo de Dios y pudiera cumplir así la voluntad del Padre. Por más que el enemigo quiera impedir la voluntad de Dios, se va a seguir cumpliendo. Dios tenía un propósito para con Moisés, muy diferente del propósito que se había fijado el faraón. El faraón había fijado un propósito de muerte para Moisés, y Dios había fijado un propósito de vida y de bendición para Moisés. Así que en las dificultades más extremas, aunque los peligros sean muchos, y el Señor fija sobre cada uno un propósito, allí va a estar nuestra ganancia, allí va a estar nuestro galardón en el Señor si nosotros obedecemos como obedecía Pedro. Y como obedecía Moisés, como obedecía Josué, todos aquellos que obedientes se rendían a la voluntad del Señor, por grandes que sean las dificultades, el Señor les sacaba en victoria. Lo mismo a cada uno de nosotros. El Señor dice para nosotros que nosotros somos sus amigos si hacemos su voluntad. Aquí Pedro estaba haciendo la voluntad del Señor y por más que el mal quería quitarle la vida, la palabra del Señor le había dicho que Él había venido para que tuvieran vida y vida en abundancia, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10. Así que el Señor sabe que si nosotros confiamos en Él, allí está puesto nuestro galardón, nuestra confianza. Él es quien se va a ocupar de cada uno de nosotros. Vemos en su palabra que si el Señor no hubiera permitido que nosotros llegásemos hasta el Señor Jesús, esto es la voluntad de Dios, que nosotros hayamos llegado a la voluntad que hayamos llegado a la presencia del Señor Jesús, esta fue la voluntad de Dios, según Juan capítulo 6, verso 44. Y la palabra dice que Él fue quien puso su vida por cada uno de nosotros. Juan Evangelio en el capítulo 10 y en el versículo 15. Así que aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas y aunque vengan dificultades, el Señor Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Así dijo el Señor Jesús. Juan 16, 33. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Poner nuestra confianza en el Señor. Por allí nuestra fe nos falla como le falló a Pedro. Cuando los apóstoles se vieron que ellos tenían poca fe, le pidieron al Señor. Esto lo vemos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y versículo 5. Los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. El Señor sabía que cuando el enemigo pasaba la zaranda, por allí los discípulos iban a flaquear en la fe. Él lo sabía y sabía que el que más dificultades iba a tener era el apóstol Pedro. Por eso el Señor le dice que aunque el enemigo lo ha pedido para zarandear, Él dice, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y así también a cada uno de nosotros que pasemos una situación similar como la de Pedro, digámosle a aquel que no hace acepción de persona que esté rogando por nosotros. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 20 y versículo 21 que el Señor no hace acepción de persona. Entonces nosotros podemos ir confiadamente delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, como rogaste por Pedro, que la fe de Pedro no fallara, ruega por mí, Señor, para que mi fe no falle. Porque cada uno de nosotros queremos agradar a Dios y para eso es necesario que tengamos fe. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos aumente la fe, eso está en la voluntad del Señor. Y dice Juan en la primera epístola, capítulo 5 y versículo 14, que si nosotros le pedimos al Señor lo que esté en su voluntad, el Señor nos oye. Para que nuestra fe vaya en aumento, es necesario que nosotros podamos estar oyendo de la palabra del Señor. Por eso es que dice allí en su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros que queremos que nuestra fe sea aumentada, debemos tener el tiempo necesario para darle crecimiento y darle aumento a esa fe. Y es precisamente oyendo de la palabra del Señor, leyendo de la palabra del Señor, y aunque nos toque hacer como el profeta Ezequiel, de comer de la palabra del Señor, así dice en el capítulo 3 y en el versículo 3 de Ezequiel, que el Señor le dijo que comiese lo que estaba allí en ese rollo, y él comió ese rollo, y dice que eso era dulce como la miel, era de la palabra del Señor. Dice allí Ezequiel 3, capítulo 3 y versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Así que si cada uno de nosotros queremos que nuestra fe vaya en aumento, debemos comer de la palabra del Señor. Y dice Ezequiel que comer de la palabra del Señor, nuestro vientre se va a alimentar, nuestras entrañas van a estar alimentadas, van a estar llenas y va a ser dulce a nuestra boca. Cuando hablemos, cuando comentemos de la palabra del Señor, va a ser bien recibida por los demás, porque es una palabra dulce, es una palabra agradable. El Señor, cuando le encargó a Josué lo que Josué debía hacer, allí en el capítulo 1, en 3 oportunidades, en los versos 6, 7 y 9, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ustedes y yo somos tan amados como lo fue el apóstol Pedro, como lo fue Josué y como lo fueron todos los escogidos, porque la palabra del Señor dice allí en el libro de los Romanos, capítulo 2 y versículo 11, que para Dios no hay acepción de personas. Entonces, lo mismo que tuvo el Señor para con ellos, lo va a tener para con cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver en la palabra que a cada uno de ellos le pasó y tuvieron en distintas dificultades, pero siempre el Señor estuvo al lado de ellos. Nadie, por difícil que fuera la situación, se encontró solo. No se encontró solo Daniel cuando fue echado al foso con los leones. Un ángel del Señor descendió, estaba allí cerrando la boca de los leones. No se encontraron solos Sadrach, Mesach y Abednego cuando los echaron allí a ese horno de fuego, porque un cuarto varón estuvo con ellos para resguardarlos. Y así también cada uno de nosotros, por grande que sean las luchas, por grande que sean las dificultades, por grande que sea la tormenta que venga, el Señor tampoco nos dejará solos, porque tenemos el mismo Dios que tuvieron ellos, porque adoramos al mismo Dios que adoraron ellos y porque servimos al mismo Dios que sirvieron ellos. Ahora resta que nosotros pongamos la misma obediencia que ellos le pusieron a la palabra de Dios. Ellos no hacían lo que les parecía, no hacían lo que ellos querían, ellos hacían lo que Dios le ordenaba, y allí estaba su ganancia. Mientras Pedro obedeció la voz del Señor y hacía lo que el Señor le dijo, Pedro podía caminar sobre las aguas. Cuando Pedro decayó en la fe, el Señor lo único que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere el Señor que nosotros podamos aprender esa lección por la cual pasó Pedro, una lección desesperante. El Señor le había dicho a Pedro que él iba a morir de viejo, así que no era el momento de que el mar terminara con Pedro. Había un propósito que Pedro tenía que hacer para con Dios. Y entonces ese propósito todavía no había ni comenzado.
Pedro no iba a perecer. Pedro, teniendo la confianza en el Señor, creyendo a la palabra del Señor, él iba a seguir en victoria y él hubiese podido caminar sobre las aguas hasta llegar a donde estaba el Señor sin pedirle el socorro. Pero para eso era necesario que la fe de Pedro estuviera intacta. Y así también a cada uno de nosotros. Pero tenemos expresado en la palabra del Señor que si nuestra fe es poca, pidámosle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Señor, así como lo hiciste con Pedro, hazlo conmigo, Señor. Mira, me estoy hundiendo, Señor. Socórreme, Señor. Extiende tu mano, Señor. Dame la fuerza, levántame, Padre mío, para que pueda hacer tu voluntad. Y así es como nosotros vamos a andar en victoria. Si nosotros creemos firmemente a la palabra que el Señor nos ha dicho, si nosotros nos aferramos a esa palabra, nosotros vamos a ser bendecidos. Por más que haya problemas, por más que haya dificultades, por más que haya lucha, si nosotros confiamos en el Señor, estaremos en victoria, honrando, glorificando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Estos relatos que nosotros vemos en la palabra del Señor es para que nosotros podamos aprender que aún en los momentos más difíciles, obedeciendo la voluntad del Señor, estando dispuestos a hacer lo que el Señor dice en su palabra, nosotros estaremos en victoria y allí el Señor llevará toda la honra y toda la gloria. No nos dejará el Señor, ni nos desamparará el Señor. El Señor estará con cada uno de nosotros. Él lo prometió. Él dijo: no los dejaré solos, los enviaré un consolador. Y ese, el Espíritu Santo, vive en cada uno de nosotros. No nos dejará solos, sino que todos los días de nuestra vida estará con nosotros. Y la palabra dice que aunque se escape nuestra vida, aunque termine nuestra vida, el Espíritu Santo permanecerá allí hasta el fin del mundo, porque llegado el momento, Él será quien nos despierte para oír la voz del Señor que nos llama, para poder resucitar en gloria, como dice su palabra. Así que cada uno de nosotros tenemos esa esperanza en la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos esa confianza en la palabra del Señor. Y si vemos que nos pasa como a Pedro, entonces roguémosle al Señor: Señor, ruega por mí, intercede por mí. Señor, así como lo hiciste por Pedro, hazlo por mi vida. Si Él lo pudo hacer por aquel que lo había negado en 3 oportunidades, también lo podrá hacer por nosotros, aunque muchas veces lo hayamos negado, aunque muchas veces lo hayamos dejado de lado. Si Él lo hizo por Pedro, también lo hará por nosotros. Para Él no hay acepción de persona. Él nos ama tanto como lo amó a Pedro. Él nos ama tanto como lo amó a Juan. Él nos ama tanto como lo amó a Lázaro, a María y a Marta, sus hermanas. Así nos ama el Señor, y así lo demostró al llegar allí a la cruz del Calvario para poder redimirnos de todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados. Por eso es que si vemos que nuestra fe está fallando, roguemos a aquel que tiene poder para interceder delante del Padre de que nuestra fe no falle. Él está presto para interceder. Él está allí a la diestra de Dios, dice Romanos capítulo 8 y versículo 34. Allí intercede el Señor por nosotros. Quiera Dios que esta palabra pueda servir en su vida y pueda confiar en el Señor. Y si su fe está fallando, clame y pídale. No tenga temor de decirle: Señor, auméntame la fe. Él, cuando vio que Pedro necesitaba eso, le declaró y le dijo: yo he rogado por ti. Si queremos que el Señor ruegue por nosotros, ruegue por nuestra fe, interceda por cada uno de nosotros como lo hizo por Pedro, confesémosle al Señor cómo está nuestra fe. Y así, para que nuestra fe sea aumentada, busquemos de la palabra de Dios, leamos de la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, porque allí es como viene la fe, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su divina y santa gracia, y para mi Señor que vive sea la honra y la gloria. Y ahora, como el Señor manda que su pueblo sea bendecido,
Así bendeciré al pueblo del Señor según su divino y santo mandamiento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su gracia y nos ayude a aferrarnos a la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.